Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En el día de hoy vamos a seguir con los principios básicos de la contabilidad que empezamos a dar en la clase anterior. En la clase anterior hablamos sobre el principio de la partida doble, cuando decíamos que todo lo que está registrado en el debe tiene que ser registrado también en el haber. Y también vimos la estructura patrimonial de una empresa y hoy vamos a ver un tema que está muy relacionado con eso, que es la ecuación contable básica. Seguramente en matemática habrán visto un montón de ecuaciones, pero no se preocupen, esta es una de las ecuaciones más fáciles que van a ver, solo tiene sumas y restas. La ecuación de la que les estoy hablando es la siguiente: activo igual a pasivo más patrimonio neto. Estos componentes lo podemos ver reflejados en la estructura patrimonial. Por un lado, en uno de los cuadrantes tenemos al activo y por el otro tenemos el pasivo y el patrimonio neto. Como les dije, estos dos cuadrantes tienen que ser iguales. Esta ecuación puede sernos de mucha utilidad porque, por ejemplo, si quisiéramos saber el valor de nuestro patrimonio neto, podríamos simplemente despejarlo en la fórmula y obtendríamos que el activo menos el pasivo es igual al patrimonio neto. Y así podríamos saber su monto. Lamentablemente, esta ecuación solo es de utilidad cuando la empresa no está operando, porque la estructura de la empresa no se mantiene constante, sino que varía a lo largo del tiempo cuando la empresa comienza a realizar operaciones. Cuando la empresa empieza a realizar operaciones, empieza a tener ingresos, ganancias, gastos o pérdidas. Todos ellos son resultados que hacen que la estructura de la empresa crezca o disminuya. Los ingresos y ganancias corresponden a resultados positivos, mientras que los gastos y pérdidas corresponden a resultados negativos. Ahora vamos a ver a dónde lo ubicaríamos dentro de nuestra ecuación contable, porque ahora tendremos una ecuación contable dinámica. Sabemos que los resultados positivos, como son los ingresos y las ganancias, aumentarán nuestro patrimonio. En cambio, los resultados negativos, como los gastos y las pérdidas, van a disminuir nuestro patrimonio. También sabemos que el pasivo y el patrimonio neto aumentan por el haber, pero los resultados negativos no hacen aumentar nuestro patrimonio neto. Entonces es como si estuviera jugando en nuestra cancha, pero en el sentido contrario. Entonces nos conviene pasar al otro lado y ponerlo junto con los activos. En este caso vamos a tener una regla muy simple, que es que los activos y los resultados negativos aumentan por el debe, mientras que los pasivos, el capital y los resultados positivos aumentan por el haber. Y así se verá nuestra nueva ecuación contable, nuestra ecuación contable dinámica. Activos más resultado negativo igual a pasivo más capital más resultado positivo. A modo de resumen, podemos decir que el activo y los resultados negativos aumentan por el debe y todo lo otro aumenta por el haber. De esta ecuación contable pueden derivar varias formas de expresar la misma ecuación dependiendo de cuál es el dato que queremos averiguar. Por ejemplo, si quisiéramos averiguar el monto del activo, podríamos despejar nuestra incógnita y tendríamos que el activo es igual a pasivo más patrimonio neto más las ganancias menos las pérdidas. Ganancias y pérdidas lo podemos reemplazar por resultados positivos y resultados negativos. Hablando de resultados positivos y resultados negativos,
vamos a ver un ejemplo, dos ejemplos, para que se entienda mejor cómo sería la registración de los resultados. El caso número 1 nos dice: debido a un incendio en el depósito provocado por una falla eléctrica, se deterioraron completamente 15 sillas que poseían un valor de 2.500 cada una. Seguramente eran sillas de madera. Si nos dice que estaba en el depósito de la empresa, es muy probable que esas sillas eran para la venta, que eran mercaderías. Entonces, si se perdieron esas sillas porque se incendiaron y ya no valen nada, tenemos que dar de baja esas sillas. Tenemos menos activo. Por lo cual, vamos a hacer un asiento en el haber utilizando la cuenta mercaderías. ¿Por cuánto? Por 2.500 por 15. Fueron 2.500 el precio de cada silla por 15 sillas que se deterioraron. Entonces haríamos el asiento a mercaderías por 37.500 pesos. Esto por un lado. Y por el otro tenemos un resultado negativo, una pérdida. Y como lo vimos hace un ratito, los resultados negativos aumentan por el debe. Por eso vamos a hacer un asiento en el debe por 37.500, que fue el valor de la pérdida. Entonces colocamos la cuenta pérdida por siniestros o pérdida por incendio, como lo quieran llamar, y hacemos el registro en el debe. Y así nos cierra nuestro asiento. Ahora veamos un ejemplo de un resultado positivo. El caso número 2 nos dice: la empresa realiza una venta de 4 sillas a 2.500 cada una. Seguramente no eran las mismas sillas. El cliente abona en efectivo. Esas sillas tuvieron un costo de 2.000 pesos cada una. En primer lugar, podemos registrar que ahora la empresa tiene un aumento en su activo porque le entregaron efectivo. Aumenta la caja. Hacemos un registro caja por 10.000 pesos, que corresponde a 4 sillas por 2.500 cada una. Y por el otro lado tenemos que reflejar el resultado positivo que tuvimos por la venta. Entonces utilizamos la cuenta ventas para expresar el ingreso que tuvo la empresa. Como vimos, los resultados positivos aumentan por el haber. Entonces hacemos a ventas por 10.000 pesos. En el caso anterior seguramente habrán visto que puse como referencia que el asiento lo hacía por deterioro de mercaderías. Y en este caso puse según factura duplicada número 001. El caso no nos dice nada de dónde surge el comprobante o de dónde surge la información que se está registrando. Pero es muy posible que en los casos prácticos le digan según factura duplicada, según factura original, se realizó esta operación. Eso nos quiere decir que en la referencia de nuestro asiento debemos colocar la factura que dio origen, la factura o el documento que dio origen a ese registro. Igual no se preocupen que vamos a tener una clase para ver todos los tipos de comprobantes, cuándo es original, cuándo es duplicado y qué tenemos que registrar en cada caso. Casi me olvido de aclararles que cuando registramos las ventas, este valor que colocamos en el haber tiene que estar neto de IVA y de intereses, porque el IVA y los intereses se registran aparte. En este caso no nos dice nada y no lo coloqué porque quiero explicarle un par de cuestiones alrededor de lo que es el impuesto y de lo que son los intereses, para así después
hacer ejercicios con esos dos componentes. En este caso, el cliente nos pagó con efectivo. Pero ¿qué pasaría si ese cliente no efectuaba el pago al momento de retirar la mercadería? En ese caso tendríamos un crédito. También sería parte de nuestro activo porque tenemos el derecho de cobrarlo, pero no se usaría la cuenta caja porque no ingresa efectivo, sino que solamente ingresa el derecho a cobrar. En cambio, si el cliente hubiera pagado con tarjeta, esa plata iría directamente a nuestro banco. Entonces tampoco usaríamos la cuenta caja, sino que usaríamos la cuenta banco o bancos. Bueno, ahora volvamos al tema de los resultados. Esa venta que acabamos de registrar, ¿es nuestra ganancia? ¿O esa mercadería que vendimos tuvo un costo? Esa mercadería que acabamos de vender tuvo el costo de adquirirla, de traerla hasta nuestro local, de empacarla y un montón de costos que hacen que la mercadería esté en condiciones de ser vendida. Todo esto constituye un resultado negativo, el cual se utiliza más adelante para restarle a el resultado positivo y lograr calcular nuestra ganancia real. Por ello, nuestro precio de venta será un ingreso, lo que significa que es un resultado positivo, mientras que el costo es un resultado negativo. Existen dos formas de registrar este costo que tuvo la empresa. Una de ellas es el inventario permanente. Cuando la empresa lleva inventario permanente, el asiento de reconocimiento del costo de la venta se realiza inmediatamente después de registrar la venta. Es decir, que cada vez que la empresa realiza una venta, el asiento siguiente será el asiento del costo de la mercadería vendida. Y el otro método es el método de diferencia de inventario, en el cual se realiza solamente una vez en el ejercicio cuando se pretenden cerrar los estados contables. Se realiza un asiento para reconocer el costo que tuvo las ventas que realizó la empresa durante el ejercicio. Este cálculo se hace en base a las mercaderías que tenía la empresa al principio del ejercicio, las compras que hizo durante el ejercicio y la mercadería que tiene al final del ejercicio. Al hacer la diferencia se sabe cuánta mercadería se vendió y así se calcula el costo. Ahora vamos a ver y utilizar el de inventario permanente. Y cuando el ejercicio no dice nada es porque la empresa utiliza el método de inventario permanente. Y nos tenemos que acordar de registrar, como les decía, este costo de mercadería vendida o CMV, como lo vamos a llamar de ahora en más, es un resultado negativo. Los resultados negativos aumentan por el debe. Entonces haremos un registro, costo de mercadería vendida por 8.000 pesos en el debe. 8.000 porque fueron 4 sillas de 2.000 pesos cada una. ¿Cuál será nuestra contrapartida en este asiento? Se habrán dado cuenta que realizamos una venta y en ningún momento disminuyó nuestro activo. Se fue mercadería de la empresa y no hicimos una disminución de activo. Este es el momento. En este momento se registra la disminución de las mercaderías de la empresa. Entonces hacemos un asiento a mercaderías por 8.000 pesos. Bueno, ahora quiero que veamos una actividad del cuadernillo de cátedra como para ir arrancando con todo estas clases. Vamos a ver la actividad número 7. Igual me interesa la actividad número 6 también, si pueden hacerla.
porque es justamente de lo que estábamos hablando en la clase anterior y en esta clase. Les pide que clasifiquen los elementos de la estructura patrimonial. En este caso van a distinguir cuáles son bienes y derechos que tiene la empresa y lo van a poner en el activo, y van a distinguir cuáles son los montos que debe la empresa y cuáles son las obligaciones que tiene la empresa y lo van a poner en el pasivo, y seguramente tendrán que usar la ecuación contable para sacar por diferencia el monto del patrimonio neto. Bueno, veamos qué nos dice la actividad número 7. Dice: la empresa El Palenque, propiedad del señor Juan García, realizó durante el mes de marzo del año 20XX las siguientes operaciones. Y ahí nos dice un par de operaciones que vamos a ver detalladamente una por una. Directamente pasamos a ver qué nos pide el ejercicio. Solicitamos que determine la igualdad contable estática al 1 de marzo del XX. 2. A partir de los hechos económicos planteados, determine si generaron aumentos y o disminuciones del activo, pasivo y patrimonio neto. Y establezca la igualdad contable dinámica al 31 de marzo. Bueno, primero nos dice que el 1 del 3 se constituyó la empresa con los siguientes elementos: efectivos 600 pesos, mercaderías para la reventa 2.000 pesos. Bueno, nos decía que el 1 de marzo constituía la empresa con los siguientes elementos: 600 pesos en efectivo y 2.000 pesos en mercaderías. El efectivo y la mercadería son activos. Los activos aumentan por el debe. Entonces hacemos caja, mercaderías, caja por 600 y mercaderías por 2.000. Si se constituye la empresa con estos bienes, nos quiere decir que el propietario aportó estos bienes para iniciar la empresa. Entonces, esos montos van a ser parte del capital de la empresa. Entonces hacemos A capital por la suma de los dos montos. Esto es un aumento de patrimonio neto. La siguiente operación nos dice el 5 de marzo. Abre una cuenta corriente en el Banco Nación y deposita 500 pesos en efectivo. A fecha 5 del 3 hizo un depósito en el banco. Entonces va a aumentar el valor que tiene la cuenta bancaria por 500 pesos. Por otro lado, dice que ese depósito fue hecho en efectivo. Sacó la plata de la caja y la llevó al banco para abrir la cuenta. Entonces, hacemos un registro en el haber con nuestra cuenta caja por 500 pesos. Un aumento de activo y al mismo tiempo una disminución de activo. La siguiente operación, el 9 de marzo. Dice que vende mercaderías por 800 pesos en efectivo. Cuando vende en efectivo, ya sabemos que ingresa la fecha. El 9 de marzo. 9 de marzo aumenta nuestro activo porque
cobramos en efectivo. Caja por 800 pesos, si no me equivoco. Sí, 800. Aumento de activo. Y ese aumento de activo se produjo por una venta. Las ventas son resultados positivos. Los resultados positivos aumentan por el haber. Entonces vamos a registrar la venta a ventas por 800 pesos. Y esto será resultado positivo. En la misma operación nos dice, el costo de la mercadería vendida es de 500 pesos. Entonces, como le estaba explicando hace un ratito, tenemos que registrar inmediatamente una vez que terminamos de registrar la venta. Vamos a poner CMB, para no escribir mucho, 500 pesos. ¿Por qué se me ve en el debe? No te apures, Nati. ¿Por qué se me ve en el debe? El costo de mercadería vendida dijimos que es un resultado negativo. Los resultados negativos aumentan por el debe. Y acá es cuando registramos la salida de mercaderías de nuestra empresa. Esto representa una disminución de activo. La siguiente operación nos dice que fue el 16 de marzo. Dice que recibe de un cliente 400 pesos en efectivo en concepto de futuras ventas de mercaderías. ¿Qué pasa acá? El cliente me entregó 400 pesos. Aumenta mi activo, aumenta mi caja. Pero no se llevó la mercadería. Eso quiere decir que yo le estoy debiendo mercadería a ese cliente que ya me pagó. Entonces tenemos un pasivo. Vamos a registrarlo. Fecha 16 de marzo. Caja. Porque ingreso efectivo por 400 pesos. Aumento de activo. Y ahora tenemos que registrar el pasivo. ¿Cómo podemos llamar ese pasivo? Podríamos llamar adelanto de clientes. ¿Por qué monto? Por los 400 pesos que me entregó. Entonces, pasivo, aumento de pasivo. Próxima operación. El 31 de marzo paga en efectivo la publicidad del mes por 200 pesos. 31 de marzo, si no me equivoco, publicidad. La publicidad no es un bien, simplemente es un gasto que se realiza para tener la posibilidad de aumentar las ventas. Entonces va a ser parte de gastos en publicidad por 200 pesos. ¿Por qué lo pongo en el debe? Es un gasto, eso nos quiere decir que es un resultado negativo. Los resultados negativos aumentan por el debe. Y nos decía el ejercicio que pagó en efectivo. Entonces sale plata de nuestra caja. 200 pesos. Esto representa disminución del activo. Muy bien. Registramos bastante rápido porque muchos de estos ya fueron ejemplos que estuvimos viendo. Ahora es hora de la verdad. Como dijimos, el debe tiene que ser igual al haber. Vamos a usar la fórmula suma
y vamos a sumar toda la columna del debe, 5.000. Y ahora la columna del haber. 5.000. Eso quiere decir que los cálculos que hicimos están bien. Bueno, como vimos hoy, nos solicita que determinemos la igualdad contable estática al 1 de marzo. Al 1 de marzo nos decía que constituyó la empresa ese día y que lo constituyó con 600 pesos de efectivo y con 2.000 pesos de mercadería. La igualdad contable estática era activo igual a pasivo más patrimonio neto. O en resumen, esto. En el activo tenemos la caja y la mercadería. Eso nos da 2.600. Y por el otro lado tenemos el pasivo, que es 0, porque no nos dice que haya tomado ningún pasivo en ese momento al 1 de marzo. Y el patrimonio neto es el capital. Es igual a capital porque en ese momento no hay resultados y además nos está pidiendo la ecuación contable estática. En este caso, como hicimos el registro en el libro diario de nuestro primer asiento, hicimos capital por 2.600. Y estos son los totales de nuestra ecuación contable, que la vamos a escribir acá por las dudas. Activo igual a pasivo más patrimonio neto. Después nos dice que a partir de los hechos económicos planteados determine si generaron aumentos o disminuciones del activo, pasivo o patrimonio neto. En primer lugar, el punto número 2 nos dice que abre una cuenta corriente en el Banco Nación y deposita 500 pesos. En este caso, solo hubo una transferencia de un lugar del activo a otro lugar del activo, de la caja a el banco. No hubo aumento o disminución en nuestro patrimonio. En el punto número 3 dice que vende mercaderías. En este caso sí hay un aumento porque hay una ganancia. Esa ganancia hace que aumente el patrimonio total de la empresa y aumente también el activo. El costo de la mercadería vendida es un resultado negativo que hace que la ganancia de la que estábamos hablando anteriormente no sea todo ganancia, porque hay que reconocer que tuvo un costo. El 16 del 3 recibe de un cliente 400 pesos en efectivo en concepto de futuras compras. Si bien el cliente nos trajo 400 pesos y ahora tenemos un pasivo, no hay una modificación en el tamaño de la estructura de nuestra empresa, porque lo que creció nuestro activo al mismo tiempo creció nuestro pasivo, por lo cual no hay una variación patrimonial. Esa plata que ingresó la debemos, entonces no hay modificaciones. Una vez que la venta se concrete, que el cliente retire la mercadería, sí va a haber un resultado, porque reconoceremos la ganancia que se tuvo de la venta, pero en este momento solo es una deuda que tenemos con el cliente. Y el último punto nos dice que paga en efectivo publicidad. En este caso hubo un gasto que hizo disminuir la estructura de la empresa. En resumen, van a haber modificaciones en la estructura cuando estén implicados en esas operaciones resultados, tanto sean positivos como si son negativos. Y el último punto nos dice que establezcamos la igualdad contable dinámica. Para esto tenemos que hacer
una serie de resúmenes de lo que pasa en cada cuenta de nuestra empresa. Estos resúmenes se llaman mayores. Los mismos números que están en el libro diario, que lo acabamos de ver y que acabamos de registrar, lo vamos a pasar a los mayores de la empresa para resumir cada una de las cuentas que utilizamos. A ver si me explico mejor. Sabemos que al principio teníamos 600 pesos en la caja, después fueron restados 500 pesos porque le llevamos al banco, después, y así vamos haciendo un resumen de todas las operaciones que pasaron con respecto a la caja, para saber cuánto es lo que realmente me queda en la caja. Lo mismo con las operaciones del banco o de la mercadería. Los mayores nos ayudan a saber cuánta mercadería ingresó, cuánta mercadería compramos, cuánta mercadería salió y cuánta mercadería es la que realmente nos queda. Lo que vamos a hacer ahora es buscar todos los números que pusimos en el libro diario para traerlos acá a los mayores y así saber cuántos son los saldos de cada una de nuestras cuentas. Podemos hacerlo en realidad de dos formas. Una es ir al libro diario y mirar cada movimiento que tuvo caja. Por ejemplo, acá tuvo un ingreso de 600, una salida de 500, un ingreso de 800 y así ir colocando todos los movimientos que tuvo en la caja. La otra forma es ir haciendo en base a cada uno de los asientos. Esto hace que colocar los números en cada mayor sea un poco más desordenado, pero en definitiva nos asegura de que si son muchas operaciones no nos olvidemos de ninguna cuenta. Por ahí estamos registrando todo caja, caja, caja y acá nos olvidamos de del costo de la mercadería vendida y vamos a tener un error. Por ahí lo recomendable sería llevar a los mayores este movimiento, tildarlo, llevar este movimiento, tildarlo y así sucesivamente con todas las operaciones. Y creo que eso es lo que vamos a hacer para no perdernos. Bueno, en primer lugar entonces tenemos el ingreso de 600 pesos a la caja. Acá, ¿en qué lado vamos a poner? En el mismo lado. Hay 600 pesos en el debe, colocamos en los mayores 600 pesos en el debe. Luego tenemos 2.000 pesos en mercaderías. Vamos al mayor y en nuestra T de mercaderías ponemos 2.000 pesos. El siguiente, capital por 2.600. Y este va a ser en el lado del haber. En el libro diario está en el lado del haber, lo coloco en el mayor en el lado del haber. Siguiente operación, banco por 500 y caja por 500. Aumenta banco por el debe 500 y disminuye 500 de la caja. Siguiente operación, la venta. Caja por 800 y ventas resultado positivo por 800. Ingresa 800 pesos a la caja por el debe y 800 pesos de resultado negativo, positivo en el haber. Luego tenemos el reconocimiento del costo de la mercadería vendida. Resultado negativo de 500 pesos y mercadería, disminución de activo por 500 pesos. 500 pesos de mercadería que se fueron y el costo de la mercadería vendida, resultado negativo. La próxima operación,
el adelanto del cliente. Aumenta nuestra caja por 400 pesos porque nos trajo el cliente, y aumenta nuestro pasivo con el cliente porque no retiró la mercadería. Los gastos en publicidad, que son un resultado negativo que hizo disminuir nuestra caja en 200 pesos. Listo. Ahora que tenemos todos los montos colocados acá, tenemos que hacer los totales. Sumamos cada uno de los montos que están en el debe de la caja y sumamos los montos que están en el haber de la caja. Y hacemos la diferencia para saber cuánto realmente nos queda en la caja. 1.100 pesos nos queda en la caja. El costo de mercadería vendida va a ser el mismo porque no tuvo movimiento. El adelanto va a ser el mismo. Y así con cada una de las cuentas. Ahí sabemos, por ejemplo, que ahora tenemos solo 1.500 en mercadería. Bueno, ¿para qué hicimos todo esto? La consigna nos decía que establezcamos la igualdad contable dinámica. La igualdad contable dinámica era la que incluía a los resultados. Entonces, acá hice un cuadrito resumen para calcular cuánto será el monto de nuestra igualdad contable dinámica. Acá en el activo vamos a sumar todas las cuentas de activo: mercadería, banco y la caja. En el cuadrito de resultado negativo vamos a tener los gastos de publicidad y el costo de la mercadería vendida. En el pasivo solo vamos a tener los 400 pesos del cliente. En el capital, el monto que aportó el propietario, y como resultado positivo solo tenemos la venta. Entonces vamos a hacer un total para saber cuál es el monto de nuestro patrimonio o de nuestra ecuación contable. 3.800 por un lado, y por el otro, ¿qué número tiene que dar? 3.800. Muy bien, son iguales. Epa. Son iguales ambos montos. Nos decía que determinamos la ecuación. La ecuación podemos hacerla poniendo estos números en la ecuación de la misma forma en la que aparecía la fórmula. Activo más resultado negativo igual a pasivo más capital más resultado positivo. Activo 3.100 más 700 igual a 400 de pasivo más 2.600 de capital más 800 de resultado positivo. Y así nos queda nuestra ecuación contable. Media feita, pero bueno. A ver si podemos centrar esto para que quede un poquito más lindo. Ahí está. Bueno, chicos, esto era todo lo que tenía planeado para hoy. Espero que se haya entendido y que no haya sido muy rápido. Y nada, nos vemos en la próxima clase. Chau, chau.